Gracias por sus sintonidos en este jueves, a su espacio Opiniones. Gracias también a quienes ya desde las radios de Ágape sintonizan la retransmisión en vivo de este programa, tanto en oriente como occidente del país. En reprisa a las 4:30 estamos también en Radio Luz, y por la noche a las 8:30 nuevamente puede disfrutar de este programa en Ágape TV Canal 8. Hoy vamos a utilizar este espacio de media hora para hablar de un tema importante, la discusión del Código Procesal Penal, que ya fue aprobado en la Asamblea. 77 votos a este Código Procesal Penal, está en manos del Ejecutivo. Ahora hay entidades como FUSADES, la ANEP, también la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, que se muestran no satisfechos con alguna parte del contenido de este Código Procesal. Ulises del Dios Guzmán, magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, es nuestro invitado esta mañana para conversar sobre este tema. Bienvenido, magistrado, un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, Rafael. Agradezco la invitación y felicito por este magnífico espacio de opinión. Magistrado, 77 votos, es decir, hay un gran consenso sobre el Código Procesal Penal, digamos, en la conformación de esta ley. Todos los partidos políticos están casi en su mayoría de acuerdo con lo que se ha presentado. Se ha tenido una discusión que podríamos decir es abundante, como lo reconocía incluso el presidente de la Corte ayer. Decía, se ha discutido bastante y que creería que iba bien aprobado el código. Sin embargo, ahora salen estas críticas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo realmente con dispensa realmente de los que han participado, no creo mucho de que haya un gran consenso en lo esencial. La concurrencia de 76 votos y de prácticamente todas las fracciones legislativas le da en apariencia un consenso bastante amplio. Y digo en realidad en apariencia porque quienes han participado en las discusiones de este Código Procesal Penal, de lo que ha salido de la Asamblea Legislativa, son contados con los dedos de la mano. De modo tal que en realidad los demás diputados que han votado lo han hecho en la confianza de las opiniones de quienes han conformado esta comisión, de los miembros de la Asamblea Legislativa, pero han sido realmente muy pocos miembros de la comisión los que realmente conocen, y quienes han participado fuera de la Asamblea Legislativa son 2 o 3 personas realmente, y algunos de ellos de algún sector específico del área judicial. Y digo de algún sector del área judicial, no es que tengan representación del órgano judicial, pero en esta materia de la administración de justicia y particularmente de la justicia penal tiene participación, o debería tener participación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República. Cuando se dice de que la discusión ha sido amplia, lo que ocurre es que ha sido una discusión atropellada y entrecortada, no una deliberación metodológica y que se le haya dado un seguimiento tal que desde el principio, en medio y al final se sepa por dónde va y se sepa qué va a salir. En este caso, por ejemplo, en unos 2 o 3 meses en que se dio una especie de conocimiento entre algunas personas de la Asamblea Legislativa y otros fuera de la Asamblea Legislativa, pero aparte de eso, no tenían conocimiento ni los jueces, ni la Fiscalía, ni la Policía, y al final lo que salió fue un proyecto todavía diferente al primer proyecto que se había presentado por parte de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Entonces, eso en realidad no es una deliberación, no es un consenso esencialmente en el fondo. ¿Y cuáles son las fallas de este Código Procesal Penal? ¿Dónde está lo que no satisface en realidad sobre lo que se ha hecho? Muchos dicen incluso que sí hubo participación de la Fiscalía o de estos sectores del Ejecutivo que usted ha mencionado, por cuanto estuvieron en el primer proyecto y luego se fue desechando ese primer proyecto, transformando hasta lo que ahora se aprobó. Pero ¿dónde está lo que bueno, no estuvieron en el primer proyecto, pero no en el segundo, y lo que cuenta es realmente lo que haya salido, y de lo que haya salido, en todo caso, debieron de haber tenido participación. Yo le he hecho crítica tanto al primero como al segundo proyecto, y los 2 proyectos adolecen del mismo defecto, de falta de deliberación y de participación en un proyecto de ley tan importante. En el primer proyecto, que ciertamente fue la Comisión Coordinadora la que lo encargó, participaron varios miembros de las 5 instituciones que forman parte de la misma Comisión Coordinadora, pero elaborado el proyecto se lo entregaron a la comisión y esta sale el día siguiente a presentárselo
a la Asamblea Legislativa sin haberlo consensado, sin haberlo deliberado. Ese fue realmente un grave error, porque el proyecto iba con defectos. Luego, esos mismos defectos fueron de algún modo magnificados, que ciertamente lo tenían, debieron de haber sido corregidos, pero agarró un rumbo distinto, agarró el rumbo de elaborar otro proyecto que también viene con otros defectos. Lo que al final ha salido es algo que agarra en buena parte la estructura del Código Procesal Penal actual, agarra algunos pedazos del primer proyecto y otros elementos nuevos de un segundo proyecto, y eso es lo que al final tenemos. Lo que, en mi opinión, lo que ha resultado es una pérdida de oportunidad de la transformación realmente de la justicia penal, porque en el actual Código Procesal Penal tenemos nosotros mayor cantidad de fases procesales de las que necesitaríamos para un proceso penal. Además, las fases procesales están defectuosamente articuladas, y esa estructura con esos defectos de articulación de las fases procesales se mantiene igual. Se mantiene en el actual Código Procesal Penal, se mantenía en el primer proyecto y se mantiene en el segundo proyecto. Sigue siendo burocrático. Sigue siendo realmente burocrático, con más fases de las que se necesita y con falta de articulación lógica entre las fases. Y ello da como consecuencia también que para producir una sentencia en primera instancia se necesite 5 jueces actualmente, más 6, que es el de la vigilancia penitenciaria, cuando en todas las demás competencias se necesita un solo juez. Aquí tenemos un problema en donde hay una sobreabundancia de planta judicial penal para la administración de la justicia penal en primera instancia. Esos defectos se mantienen tanto en el primer proyecto como en el segundo. Y estas no son cuestiones superficiales, porque en realidad en todo ese aparataje, en toda esa burocracia, en todos esos problemas de articulación y de sobreabundancia de jueces, eso le cuesta plata al Estado de El Salvador, es decir, a nosotros. Podríamos estar gastando 500 millones de dólares anuales todos los años sin necesidad. Entonces se necesita también en la elaboración de un código procesal penal no simplemente la perspectiva propiamente jurídica o exclusivamente judicial, ni exclusivamente fiscal, ni exclusivamente policial. Se necesitan otra perspectiva, por ejemplo, una perspectiva de un metodólogo, porque nosotros los abogados tendemos a ser realmente desordenados. Necesito una perspectiva de un economista para que nos enseñe la teoría de la eficacia en la aplicación del derecho. No puede ser que nosotros estemos malgastando la plata para hacer lo que podríamos hacer en la misma cantidad y a lo mejor en mayor cantidad y con mayor eficacia con la misma cantidad de plata. Esa es un área importante y de la que muy poco se habla, porque quizás donde más énfasis poniendo el análisis es sobre el manejo del poder, en el sentido de si lo tiene el fiscal para ser un superfiscal que tiene mano libre para hacer justicia, o si lo tienen los jueces. Es decir, ese es otro aspecto. Pero ¿cuál de las dos debería ser más importante? Pues para mí el problema principal está en la estructura del proceso penal, en la estructura y en la articulación de la fase. Pero también es importante, naturalmente, las atribuciones que cada uno tenga dentro del proceso penal. Y en ocasiones nos vamos a los extremos. Por ejemplo, en el primer proyecto, ciertamente, a mi juicio, había demasiadas atribuciones para el fiscal general de la República. Eso fue advertido en la Asamblea Legislativa y fue corregido. Pero al corregirlo también hay que observar si realmente no se están limitando también las atribuciones de la Fiscalía, y en esa limitación de las atribuciones de la Fiscalía, pues naturalmente también eso va a repercutir en la capacidad que tenga de promover la acción penal y lograr resultados eficaces o positivos.